Ok, ya para concluir el problema, lo último que nos piden son longitudes, que son de la tangente, la normal, la subtangente y normal. ¿Pero qué son estas longitudes? Ok, primero, la longitud de tangente es la longitud que hay del punto propuesto, que en este caso fue 1,1, hacia el eje X. Entonces, donde toca el eje X al punto, esta línea es lo que vamos a sacar, esa es la longitud de tangente. En el caso de la longitud normal es del punto A, que es el 1,1, hacia el eje de las X, que si se ven, se nota, es una distancia un poquito larga. La subtangente es, bueno, lo que hay que determinar primero es de que en donde está situado en el eje de las X, la Y, o sea, en 1, se va a medir esta subtangente y la subtangente nos habla de que, bueno, para empezar, hay una distancia, hay un punto que es X que se llama S. El punto S es técnicamente el valor de X, 0. Ese es donde está ese punto. Entonces a nosotros nos dijeron que X vale 1, entonces ese punto está en 1,0. La distancia subtangente es la distancia que hay donde toca la línea tangente a las X hacia S, o sea, es esto. Y la distancia de subnormal es la distancia desde este punto S hasta donde llega a tocar la normal. Entonces, ¿cómo se saca esto? Está muy fácil. Algo que se me había pasado era mostrarles que todo esto está en nuestro formulario. Y como pueden ver, ahí viene la ecuación de tangente, que es lo que nosotros deducimos en el inciso A. La de normal, que si se dan cuenta es lo mismo. Aquí se están ahorrando el despejar la de perpendicularidad, pero aquí está, es la misma. Y lo que vamos a ocupar son estas de al último. Longitudes subtangente, subnormal, de tangente y normal. Y luego empecemos. Bueno, vamos a sacar la de subtangente. TS, así la denominan. Y lo que vamos a necesitar aquí es Y0, es la Y de nuestro punto. En este caso va a ser 1. Y M. M es la pendiente que obtuvimos ahí en la tangente, o sea que va a ser la MT. Por lo tanto, si yo vuelvo aquí, voy a poner, vamos a calcularlo con el rojo, porque le puse con rojo. Entonces recuerden que esta distancia es TS. Y TS es igual, como dice la fórmula, a la Y que implica ese punto, en este caso es 1, entre la pendiente. Esta M es la pendiente, pero de la tangente, ¿eh? MT. Y si se acuerdan, la pendiente MT era 2. Entonces, la distancia que va a haber de donde toca es la línea de tangente hasta S es un medio, que es 0,5. Y si se dan cuenta es cierto, ¿no? De 0,5 a 1 es un medio y es esta distancia TS. Vámonos ahora por la distancia de subnormal, NS. NS es igual longitud de subnormal, o SN o NS, como le gusten llamar a ustedes, a multiplicar la pendiente de la tangente por el punto. Eso significa que, bueno, la Y es el punto, ¿no? Entonces, en este caso la pendiente era 2, el punto era 1, entonces esto es igual a 2. Vamos a revisarlo aquí en la gráfica y sí podemos ver que a partir de 1, que es donde está el punto S, hay 1, 2, 3, 4, que todos estos están en distancias de 0,5. Entonces hay realmente dos espacios hasta que la línea verde toca el eje de las X. Entonces sí es, ¿no? Ahora lo que vamos a nosotros determinar son las otras distancias que nos mencionan ahí. Nos dicen de tangente. Bueno, pues vamos a sacar la distancia de este punto A hasta las X. Eso normalmente se llama TP o longitud de tangente. P significa que es el punto, ¿no? Entonces vamos a poner TP es igual. Nos dicen la raíz. Bueno, técnicamente es el teorema de Pitágoras y nos dicen TS. TS
es un medio y nos dicen que este va a estar al cuadrado más SP. SP es la distancia que hay. SP es esta distancia, fíjense, algo que se me había olvidado decirles. SP es esta distancia, que técnicamente es el valor de Y, porque pues lo único que nos están diciendo es que del punto a S vamos a ir al punto que estamos evaluando, que esta es P, ¿no? Entonces es poner la distancia que hay de el valor de Y técnicamente. Entonces si ustedes lo cambian por eso, lo que vamos a tener es que el valor de Y es 1, esto va a ir al cuadrado. Entonces, raíz de todo esto con respecto a pues un medio al cuadrado es un cuarto. 1 al cuadrado es 1. Y esto hay que sumarlo, entonces nos vamos a quedar con 1 más 4 sobre 4, que es igual a la raíz total de 5 cuartos. Y lo más simplificado que podemos hacer de esto es sacar ese 4, porque si tiene raíz exacta, entonces nos vamos a quedar con la raíz de 5 sobre 2. Y esa es la distancia que va a tener esta línea desde el punto evaluado hasta el eje de las X. Ok, así lo vemos nosotros, así como que así ojo de buen cubero, debe ser como 1 y lo igual lo podemos calcular. Nos están diciendo que es raíz de 5 sobre 2. Ok, entonces vamos a ver esa raíz de 5 sobre 2. Vamos a 5 raíz cuadrada entre 2, 1.1180. 1.1180. Algo muy cercano a 1.2. Si vemos nuestro dibujo, podríamos ver que sí, ¿no? O sea, que más o menos si yo pudiera realmente poner una regla a esta línea de la línea del eje de las X hacia el punto A, más o menos sería algo más que 1, ¿no? Lo que nos falta es determinar esta distancia de A hasta acá, o sea, toda esta inclinación. Y eso se hace con la fórmula para NP. Entonces la vamos a poner aquí, NP. Formulario. Longitud de normal o NP es igual a la raíz de Sn y Sp. Recuerden que Sp es técnicamente el valor de Y, ¿eh? Entonces, de igual manera es Pitágoras. Nos piden la distancia subnormal, ya la tenemos, que es Ns, es 2 al cuadrado, más Sp. Recuerden que Sp es el valor de Y y 1 al cuadrado, ¿no? Ya nada más resolvemos. Y sería 4 más 1. Cuadrado de 2 es 4, cuadrado de 1 es 1. Raíz de 5. Raíz de 5 vamos a sacarla para salir de dudas cuánto es más o menos. 5 raíz nos va a dar 2.2360. 2.2360. Y si lo vemos en nuestra gráfica, más o menos podríamos contar las diagonales, ¿no? Y veríamos que si es más o menos esto es 1, esto es otro, entonces sí es más de 2. Y recuerden que algo en diagonal es más largo que verlo en horizontal o vertical, entonces más yo creo que sí coincide y ese es el resultado. Para que tengan una foto entera de todo, ya sacamos entonces la distancia de subnormal y subtangente. Subtangente nos salió un medio, que es esta distancia. Subnormal nos salió de el valor donde tenemos X hasta donde toca a la línea verde normal y nos salió 2. Y aquí están los valores para lo que es la distancia de tangente
y normal, que recuerden que son las distancias que hay del punto hasta el eje de las X y del punto al eje de las X. Y aquí ya acabamos. Hemos obtenido todo lo que nos pide el problema.